Bienvenidos a Mujer Arte, el podcast, un espacio donde el arte y el bienestar se encuentran para abrazar la esencia del ser humano. Hablamos de cuerpo, mente, espíritu y emociones. Prepárate para conectar, inspirarte y transformarte. Soy Osiris Collazos y aquí empieza Mujer Arte, el podcast, tu momento, tu espacio, tu voz. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que usted se encuentre y a cualquier hora que usted esté viendo este podcast, sea muy bienvenido a Mujer Arte, el podcast donde trabajamos los temas que tienen que ver con el bienestar del ser humano. Y hoy vamos a hacer análisis de película, de esos que nos gusta a nosotros, donde miramos el cine con ojos críticos, pero también con ojos universales, con ojos que nos permiten ver un poco más allá de lo que muestra la película. Hoy, en el día, vamos a estar hablando de Lucy. Es una película que genera amores, odios y muchas preguntas, dirigida por Luke Besson y protagonizada por Scarlett Johansson. En este episodio vamos a hacer tres cosas. Una sinopsis rápida de la película. Vamos a también, aparte de hacer esta sinopsis rapidísima de la película, nosotros vamos a estar haciendo un análisis cinematográfico y de los personajes y un análisis sobre el uso del 10% del cerebro. Y al final, por supuesto, vamos a dejar preguntas para que cada uno de los que nos está siguiendo empiece a pensar un poquito más allá de lo que muestra la película. Si aún no la has visto, este episodio contiene spoilers, así es que soldado avisado no muere en guerra. Es el momento de detenerse, ir a verla o de ver nuestro análisis y luego salir corriendo a ver nuestra película. Para abordar este análisis nos acompaña nuevamente nuestro querido amigo y profesor Víctor Andrés Riascos, a quien agradecemos profundamente, pero profundamente, que nos dé su tiempo y conocimiento para compartir con nosotros sus reflexiones sobre esta película. Profesor Víctor, bienvenido a Mujer Arte y muchísimas gracias por regalarnos este tiempo. Muchísimas gracias. A mí me encanta este espacio. Lo disfruto enormemente, me divierto como un gran amante del cine. Disfruto mucho verme de las películas una y otra vez y todo el proceso previo que tenemos a esta experiencia. Así que me siento muy feliz y muy honrado de volver a participar desde esta vivencia del cine como una forma de toma de conciencia que me encanta. Es hermosísimo. Además, tiene razón. Hemos hablado muchas veces de la película. Le hemos hecho diferentes análisis. Nosotros ya nos hemos encontrado en otras oportunidades para hablar de este tema. Y, por supuesto, antes de arrancar, como lo prometido es deuda, vamos a hacer una reseña de esta película para que usted entre en contexto. Le repito, este es el momento de parar de ver este podcast y salir corriendo a ver la película o arriesgarse y escucharnos a nosotros y luego ir a ver la película. Vamos a escuchar la reseña. Hoy haremos el análisis de la película Lucy, dirigida por Luke Besson y protagonizada por Scarlett Johansson. Cuenta la historia de una joven estudiante que vive en Taiwán y que por circunstancias bastante turbias termina atrapada por una red criminal. La obligan a transportar una nueva droga sintética escondida dentro de su cuerpo, pero algo sale mal. La bolsa con la droga se rompe dentro de su abdomen y su organismo empieza a absorber la sustancia. A partir de ahí, la protagonista comienza a usar más porcentaje de su cerebro, así lo plantea la película, y desarrolla habilidades impresionantes como control de su propio cuerpo,
manipulación del entorno, acceso a memorias y conocimientos universales y una evolución que la va alejando de lo humano. Mientras huye de los criminales y busca al profesor Norman, un experto en capacidades cerebrales, esta chica se enfrenta a una pregunta central. Si lo puedes saber y controlar todo, ¿qué sentido tiene seguir siendo humana? Ahora, vamos primero con la parte más cinematográfica. La película mezcla acción, ciencia ficción y filosofía, que puede parecer poco profunda, pero que explora aspectos interesantes. El director utiliza montaje paralelo, imágenes de animales, depredadores, células, naturaleza, mientras vemos a la protagonista en peligro. Esto refuerza la idea de que estamos viendo una historia sobre evolución y supervivencia. Visualmente, la película se mueve entre lo caótico y lo frío. A medida que el personaje gana poder, la cámara y los colores se vuelven más fríos, más limpios, casi clínicos, como si nos dijeran, ella ya no pertenece del todo a este mundo. También es interesante ver cómo la actuación de Scarlett Johansson cambia. Al inicio la vemos vulnerable, asustada, llorando, atrapada por hombres que deciden sobre su cuerpo. Poco a poco, su rostro se vuelve más inexpresivo, más distante, no porque actúe mal, sino porque el personaje se está despegando de las emociones humanas. Más allá de la ciencia cuestionable, el largometraje propone una idea interesante. Si pudieras acceder a todo el conocimiento del universo, ¿qué harías con él? Nuestra chica decide no quedárselo. Su viaje termina en un acto delegado. Ella se transforma en información, en memoria, en algo que se entrega a otros. Podemos verla como una especie de madre primordial del conocimiento, una figura femenina que condensa saber, experiencia, tiempo y lo entrega para que la humanidad avance. Ahora sí, vamos al corazón de este episodio de Mujer Arte, el podcast, el análisis de algunos aspectos del hilo conductor de la película. Así que entremos en materia con nuestro invitado especial, el profesor Víctor Andrés Riascos. Muy bien, profesor. Ahora sí, entramos en materia. Ya escuchamos de qué se trata y arranquemos. ¿Cómo ve usted esto? Para, para mí, que soy un estudioso del cerebro y cómo funciona, esta película es absolutamente deliciosa. Ajá, Porque sí. efectivamente detrás de lo que contiene la película en sí mismo hay una profunda investigación y efectivamente han sido supremamente cuidadosos en lo que sustenta el fondo científico de la película. Ok. Entonces, a mí me encanta porque hay una profunda seriedad de los libretistas y de los creadores del contenido de la película para que, aunque es una película de ciencia ficción, esté sustentada en ciencia real. Y eso me fascina. Ciencia real es lo primero. Hablemos de esa ciencia real. Vamos a empezar a hablar sobre el mito del 10% del cerebro. Empecemos por el comienzo. ¿Qué se sabe de cuánto porcentaje de nuestro cerebro realmente utilizamos los seres humanos normales, los normalitos? Después hablamos de los genios. No, los normalitos y los genios usamos el mismo porcentaje. Porque realmente cuando se estudia el cerebro, lo que se mira es cómo se activa y casi todos los seres humanos, independientemente de nuestro contexto, profesión, estudios y ambiente, usamos las mismas zonas para las mismas cosas y las activamos frente a los mismos estímulos.
Y afortunadamente es así porque esto nos ha permitido entender y estudiar el cerebro, ¿sí? Porque sí hay factores en común. Hay diferencias entre hombres y mujeres, ¿sí? En qué zonas se activan frente a diversos estímulos, que eso es bien interesante en el estudio de la neurociencia. Y hay diferencia en personas que se dedican a la espiritualidad o al desarrollo de la conciencia. Digamos que esas son como las grandes diferencias, pero de resto el uso es muy común de las áreas. Y efectivamente hay particularidades que tiene nuestro cerebro a diferencia de otros cerebros estudiados de los animales. Y es que nosotros somos muy eficientes en el uso del cerebro y vamos activando zonas de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, el cerebro está activo permanentemente, pero no está activo en su totalidad permanentemente. Entonces es como si en un edificio se prendiera un bombillito de acuerdo a la necesidad, se prende y se apaga el bombillo y no está prendido todo el tiempo. Entonces ahí es cuando se puede decir que nosotros no estamos usando todo el potencial de nuestro cerebro de forma permanente porque no tenemos todos los bombillos encendidos al mismo tiempo. Y cuando hablamos como de el porcentaje de uso del cerebro, hablaríamos como de tener esas zonas activas una mayor cantidad de tiempo y en función a una mayor cantidad de tiempo. Pero parte de los principios que tiene la biología es la eficiencia y en ese principio no sería lógico tener el cerebro encendido todo el tiempo porque consumiría mucha energía. Entonces, de ahí de esos estudios es que justamente se saca la conclusión. En los estudios ahora se habla del 5% en algunos estudios de que tenemos en uso el 5% del cerebro, pero en realidad nuestro cerebro es 100% funcional, o sea, no hay una zona del cerebro que no usemos, sino que el uso depende del contexto. Entonces, en esencia, en un contexto monótono y repetitivo, usaríamos ciertas zonas del cerebro más que otras, pero en un contexto cambiante, nuestro cerebro va a usar o reclutar muchas más zonas del cerebro. También es muy claro que el niño tiene un uso mucho mayor del cerebro que el adulto, ¿sí? Y que todas estas experiencias de la fase de crecimiento y aprendizaje hacen que el cerebro tenga un mayor uso. Entonces, en esencia, los niños son mucho más capaces, inteligentes y brillantes y con un mayor uso del cerebro que los adultos. Y también se ha visto que las personas que tienen una vida monótona, sencilla, donde no hay casi estímulos o cambios, van perdiendo funciones cerebrales. Entonces, que parte de lo que hace que usemos más o menos nuestro cerebro también depende de qué tan cambiante y enriquecido sea el ambiente en el que nos desenvolvemos. Entonces, eso hace fluctuar nuestra capacidad de uso del cerebro. Ok, si lo que usted está diciéndonos es que básicamente nosotros, lo que usted nos dice es, nosotros prendemos bombillos de acuerdo a las necesidades que tengamos para usar nuestro cerebro. Que dependiendo de las actividades que hagamos o del aprendizaje que estemos desarrollando, vamos a aprender ciertas áreas. Sí. Que los niños están usando más áreas de su cerebro que los adultos. Bueno, supongo que se debe a que ellos están aprendiendo más, entonces necesitan poder aprender diferentes cosas. Están en una etapa de aprendizaje y es cuando prenden y prenden y prenden porque están absorbiendo. Sí. Bueno, ¿qué se requeriría entonces para que nosotros tengamos más áreas de nuestro cerebro prendidas y podamos utilizarlas simultáneamente? Y si esto se pudiera hacer, seríamos más productivos, tendríamos más capacidad de pensamiento o de resolución de problemas o ¿qué pasaría? Uy, me siento como en la película.
Cuando le hacen esa misma pregunta a Morgan Freeman de qué pasaría si... Ay, sí, 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 ya me gustó la escena, sí. Estoy siendo parte de la película, sí. Sí. Bueno, para poder recuperar la capacidad, yo siento que hay que recuperar la inocencia, Qué lindo, me ¿sí? gustó esa frase, sí. Es que el niño sale al mundo en inocencia porque el niño no tiene información previa. Y al no tener información previa, todo lo que vive, todo lo que ve, todo lo que experimenta en inocencia, le produce aprendizaje, admiración, ¿sí? Pero una vez uno aprende, va perdiendo la inocencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú miras el pasto y tú ya aprendes que se llama pasto y que es de color verde y que crece todo el tiempo y que hay que podarlo y que si lo pisas frecuentemente se hace un camino dentro del pasto. Y eso evita que yo tenga admiración por el pasto. Pero si yo nunca he visto el pasto y lo conozco por primera vez en inocencia, empiezo a admirar qué es esa cosa verde, cómo huele, cómo crece, cómo se distribuye, por qué ocupa todo, ¿sí? Y toda esa serie de experiencias que van cuando uno no tiene conocimiento de un algo, hace que nuestro cerebro ponga plena atención. Y esa es la inocencia. La inocencia es poder pararnos en un lugar donde yo puedo quitar todo significado de aquello que estoy observando y lo puedo conocer o reconocer nuevamente. Pero eso suena bastante complejo. O sea, ¿cómo me paro yo en un lugar en que prácticamente es olvide todo lo que tiene, toda la idea, olvide todo el conocimiento que tenga sobre una experiencia o sobre un acto determinado y empiece a verlo en inocencia? ¿Cómo logramos llegar a eso? ¿Cómo hago yo para pararme ahí? Para mí muy difícil. Para todos, porque ese es el gran problema de la adultez. ¿Sí? La adultez es una vida llena de significados y definiciones, en donde yo ya sé. Cada vez que yo me paro en el yo ya sé, pierdo acceso a la inocencia. Entonces, aquí viene una frase muy reconocida que es, solo sé que nada sé. Cuando yo puedo pararme en la conciencia de que aquello que yo sé es una idea y que no necesariamente es la verdad, y puedo poner en duda esa verdad que tengo dentro de mí, yo creo que ahí podemos volver a observar, ¿sí? En la medida en que voy creciendo y voy madurando, me he dado cuenta que es parte vital de la experiencia humana ir desaprendiendo y poniendo en tela de juicio las cosas que yo ya sé, ¿sí? Y dudar si eso que yo sé es verdad o no. Y ahí es donde yo logro recuperar la inocencia de muchas de las cosas que voy viviendo. Podría ser algo así como me paro en este momento y me siento a escucharlo a usted y borro o no soy consciente de las conversaciones previas que hemos tenido sobre esta película, borro el que ya vi la película, casi como la pregunta que le hice al comienzo que usted me dice, ay, me siento en la película. Y allí ya entro yo en inocencia, en este caso es la película, pero en la vida, en todo lo que nos ocurre. Sí, sí, yo he empezado a hacer este ejercicio, es muy bonito porque yo veo a alguien fritar un huevo, yo no diría, ah, sí, ya sé cómo es fritar un huevo, pero me pongo a observar a ese ser y digo, ¿y cómo frita este ser ese huevo? Y puedo aprender que hay diferentes formas, técnicas, órdenes en eso y vuelvo a ser como, wow, hay muchas formas de hacer un huevo, ¿sí? Y el cerebro en ese momento
activa este montón de zonas que no activamos desde que somos niños, porque cuando ya sabemos algo lo ignoramos, ¿sí? Y no lo observamos, lo dejamos de observar porque ya se comienza a ser parte de la normalidad. Por eso muchas veces nosotros hemos estado todo un día haciendo nuestros trabajos, yendo y viniendo y ni siquiera nos damos cuenta de cómo fue que salimos de la cama, cómo llegamos al trabajo, pasa el día en el trabajo porque pues es un automático de ya sé cómo se maneja, regresamos y no recuerdo ni siquiera qué vi en el camino, qué cosas nuevas pasaron en el trabajo y solo nos acordamos de los conflictos que nos ponen en estado de inocencia o de las novedades que nos ponen en estado de inocencia. Y nos perdimos todo el resto de la experiencia porque ya lo sabemos y ya lo entendemos y ya lo manejamos. Venga, Entonces ahí estamos en esa nueva conciencia. y ahí me entra una duda. Si el cerebro apaga luces como una forma eficiente de ahorrar energía, y yo me pongo en un estado de inocencia en que yo no sé esto y necesito verlo y necesito aprenderlo, no le estoy cargando o generando más carga, desgaste energético a mi cerebro y no lo estoy desgastando, no ocurre algo así. Sí le genera más carga, Ok. pero la biología tiene una premisa y es lo que se usa se regenera y lo que no se usa se atrofia. Entonces, efectivamente, consumo más energía, consumo más recursos, pero estoy regenerando y fortaleciendo la función cerebral. ¿Sí? Uh-huh. Esto es muy bonito. Esto lo estudió un científico colombiano, mucho honor, que se llama Rodolfo Ginás. Y Rodolfo Ginás, en su libro del cerebro y el mito del yo, habla de cómo las anémonas, que son unos animales acuáticos, en su etapa larvaria tienen cerebro porque se mueven para trasladarse de un lugar a otro, pero una vez escogen un lugar para quedarse y se siembran literalmente en ese lugar, en esa roca, inmediatamente comienzan a degenerar su cerebro y perderlo. ¿Por qué? Porque deja de ser necesario. Lo dejan de usar, ya se van a quedar ahí el resto de la existencia simplemente a filtrar el alimento que les llegue a esa zona. Entonces ya no se requiere de cerebro. Si una anémona elige no quedarse en el mismo lugar, sino empezar a transportarse de forma frecuente y conocer nuevos mundos y nuevas cosas, no degeneraría su cerebro, lo fortalecería y le daría más recursos. Por lo tanto, se volvería más inteligente. O sea, que si yo estoy en constante movimiento, también puedo tener un cerebro que piensa un poco más. Puedo hacer que esa capacidad de pensamiento, de análisis, de resolución de conflictos, de problemas, que se amplíe. Sí, y sí gasta más recursos. Eso sí hay que tenerlo claro. Gasta más recursos, pero tengo la capacidad de sustentar esos recursos. Ok. Exactamente. Voy a tirar algo. Usted dígame si estoy equivocada o no. Los migrantes salimos de nuestro lugar de origen, nos movemos a un Sí. nuevo territorio, tenemos que volver a aprender muchas cosas, ubicarnos, utilizamos más, expandimos más nuestro cerebro, gastamos más energía, pero expandimos también más esta capacidad cerebral. Sí. No solo los migrantes, las dificultades en general, y que yo no diría qué paradoja, pero así es. La dificultad en general, la necesidad de sobrevivir en ambientes difíciles y cambiantes desarrolla la capacidad cerebral. Cuando se habla, por ejemplo, de las pruebas de coeficiente intelectual a nivel mundial, los países menos desarrollados, o sea, que tienen mayores dificultades de supervivencia, mayores dificultades sociales, tienen mayores índices de inteligencia que los países más desarrollados. Entonces, efectivamente, los ambientes cambiantes, las dificultades, las readaptaciones aumentan la capacidad intelectual.
Entonces, voy a tirar otra. Usted me dice si estoy equivocada o no. Acá estoy jugando estoy redescubriendo. Quiere decir que los problemas, las dificultades e incluso los conflictos, puedo hasta estarlos provocando en la necesidad que tengo de expandir mi cerebro, digo, como ser humano. No. Vamos bien, digamos. No, Ahí no es un no rotundo, no. Me abro a la posibilidad de que sea diferente. Pero cuando uno se expone a las dificultades, muchas veces es por falta de experiencias diferentes. ¿Sí? Y es un cerebro que en realidad, en vez de estar aumentando su capacidad, está manteniéndose en un loop de ahorro energético. ¿Por qué? Porque el mundo conocido para ese cerebro es el conflicto. Entonces vuelve y reproduce el mundo conocido porque es más sencillo de manejar. Entonces ahí viene la otra paradoja y es, por ejemplo, cuando hablamos de la migración. Yo salgo de un lugar conflictivo y doloroso que me ha obligado a migrar, listo en esta sensación de que no estoy bien en ese lugar, y suelo llegar al lugar nuevo, pero vuelvo y me creo un ambiente similar al lugar del que vengo, reproduciendo los ambientes y los conflictos que ya traía previamente, porque para ese cerebro eso es lo conocido y lo conocido es seguro. Y aquí es donde está el valor y es hacerlo diferente, vivirlo diferente, no adaptar el entorno al que llego a que se parezca de donde vengo, sino yo adaptarme al entorno al que llego con las reglas del juego del entorno al que llego. Y ahí es donde yo me he transformado y he crecido, ¿sí? Y este cerebro ha desarrollado esta capacidad de adaptación a una forma diferente. Cuando yo vuelvo a generar un ambiente, por ejemplo, en el conflicto, donde yo vuelvo y genero un ambiente de conflicto y repito el patrón, en realidad estamos frente a un cerebro que no ha logrado adaptarse. ¿Sí? Ok, más bien un cerebro que no se expandió ante la nueva experiencia, que se quedó limitado en lo mismo que ya conocía y no solucionó el problema de forma diferente. Exacto. Entonces ahí vemos un cerebro con resistencia porque no está en inocencia. Él quiere que todo siga igual, inconscientemente. No es como, ay, qué rico el conflicto, ay, qué delicia estar mal, ay, qué bonito generarme problemas económicos, de pareja y de salud. No. ¿Sí? Cuando yo logro desarrollar la conciencia, ¿sí? Y también la inocencia, también se aumenta la capacidad cerebral. ¿Por qué? Porque encuentro nuevas formas de hacerlo. Y estas nuevas formas pueden ser más eficientes que las conocidas, pero solo cuando me arriesgo a abrirme a la nueva forma es que logro hacer la transición. Y expando mi cerebro, encuentro otra forma, expando mi cerebro, pero aún si llegase a una circunstancia específica, por ejemplo, puedo apagar esto, pero luego lo enciendo cuando lo necesite, porque ya lo aprendí. Sí. Efectivamente, mira, el cerebro migrante es una nota porque pues si ya lo logró una vez, si ya se adaptó a un nuevo mundo, y esto hace parte del fenómeno migrante, es que puede irse a cualquier otro país y volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque ya tiene unas estrategias, unos aprendizajes y unas herramientas que no tiene un cerebro no migrante. Entonces, efectivamente, su capacidad de adaptación es mayor. Ok, me gusta eso. Entonces, cuando resuelvo de una forma diferente, estoy abriendo capacidades de mi cerebro
las vuelvo y las apago, las prendo de acuerdo a lo que necesite en el momento, porque el cerebro también es eficiente, es inteligente y sabe que necesita ahorrar energía, pero siempre tendré el recurso allí para tomarlo cuando lo necesite. Lo que se aprende se mantiene, si se Sí, requiere. Ok. y si soluciona. Ujú. Una vez el cerebro encuentra una solución, y esto es lo bonito, y se encuentra con un ambiente similar, vuelve a aplicarlo. Muy bien. Entonces, es muy difícil retroceder en capacidad de resolución de conflictos. Es como aquella premisa de que evolucionamos y no involucionamos. Exactamente. Aprendemos y no nos olvidamos. Podemos olvidarlo, Ujú. pero siempre queda allí archivado. No Ahí lo está. perdemos, más bien. No lo perdemos. Muy bien. Ah, ahora sí, continuamos con la película. Esta chica llega por accidente, es un accidente el que hace que ella consuma esta droga o su cuerpo empiece a consumirla y empieza a desarrollar más capacidad cerebral, pero de acuerdo a lo que usted me está diciendo, es más bien simultáneamente. ¿Sí? Es que ahí hay otras implicaciones. Y Ok. esto es lo bonito en la película, porque ella recibe una sobredosis, Ujú. ¿sí? Recibe una sobredosis de una proteína que permite el crecimiento y el desarrollo neuronal. Entonces, es como haberla vuelto bebé otra vez, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta proteína pues, se da durante el desarrollo fetal, justamente, que es cuando se desarrolla el cerebro. Ujú. Entonces, ella vuelve a ser una bebé biológicamente hablando y entonces genera esta explosión de crecimiento neurológico y de interconexión neurológica propia del desarrollo del bebé. Ahí es donde ella literalmente está regenerando, reparando y reconectando su cerebro a través de este medicamento o esta droga. ¿Sí? Entonces, pues, cuando eso sucede, básicamente zonas del cerebro que normalmente no están interconectadas se comienzan a interconectar. Ok. Y ahí es donde sucede la magia. Estas, es, Esta interacción de diversas zonas del cerebro que normalmente trabajan de forma aislada se da en los humanos cuando viven experiencias de meditación profunda, de trance, listo, cuando se hacen ceremonias, bailes específicos, danzas específicas, cuando se escucha una música específica que se da el efecto del trance o cuando se canta en unos tonos específicos, empiezan a conectarse zonas del cerebro que normalmente no se conectan. Y también sucede cuando hay consumo de plantas sagradas o de medicinas sagradas. Entonces, en estos estadios, literalmente el cerebro está diciéndole a otra parte del cerebro como, hola, no te conocía, ven, nos conocemos y nos conectamos. Y ahí es donde yo puedo empezar a percibir la realidad de una forma diferente a la conocida. Entonces, detrás de toda esta interacción neurológica, lo que está sucediendo es que se empiezan a prender todos los bombillos al tiempo. Ok. Y ahí es donde se da la expansión de la conciencia. ¿Sí? Este fenómeno se ha visto cuando se estudian estos monjes tibetanos en estados profundos de meditación, por ejemplo, en donde efectivamente el cerebro se ilumina en una mayor cantidad que lo hace en una persona promedio. O cuando se estudian las personas bajo efectos de sustancias de plantas sagradas, como el yagé, los hongos, ¿sí?
que estos principios activos lo que hacen es reconectar partes del cerebro y activar partes del cerebro que normalmente no se activan. Sí. Ok, entonces, la pregunta aquí es, estoy reconectando partes de mi cerebro, estoy prendiendo bombillos, expandiendo eso, pero usted lo dice es, lo que estoy haciendo es expandiendo mi conciencia, no mi capacidad cerebral, porque esa está ahí. Prendí otros bombillos. Y esto es lo bonito justamente, porque todos tenemos la posibilidad de usar el cerebro en un mayor porcentaje, ¿sí? Y cuando hablamos de que se usa el 5% o el 10% es porque activamos pequeñas partes solamente. Y llevarlo al 100% es poder activar una mayor cantidad de partes, ¿sí? Frente a un mismo estímulo. Ok. Entonces, hay unos estudios muy lindos que dicen, es muy extraño el cerebro humano porque es demasiado grande, demasiado capaz, sí, demasiado extraordinario para usarlo en algo tan básico como estar vivo como viven los humanos. Sí. Y ahí, sí, y ahí se habla del potencial humano, justamente porque cuando empiezan a estudiar el cerebro dicen, esto es como si se hubiera diseñado un cuerpo con un motor extraordinariamente potente, haz de cuenta como un Renault 4, pero con un motor de camión supercargado, ¿sí? Y los científicos se preguntan qué sentido tiene esto, porque ponerle tan potente motor, tan potente cerebro, cuando no sería necesario todo esto. Y en los estudios se ha ido viendo que efectivamente, en la medida en que algunos humanos han logrado desarrollar la capacidad, y ahí se habla de estas personas súper inteligentes como Albert Einstein, como Nikola Tesla, cuando estas personas logran usar ese potencial, pues los logros son extraordinarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente simplemente lo que hicieron fue usar un poquitico más el cerebro. Prendieron unos bombillitos más, Exactamente, pero todos simultáneamente, iluminaron más. iluminaron más. Ujú. Entonces, a mí me encanta la historia de Stephen Hawking, que cuando su cuerpo empieza a tener esta enfermedad tan discapacitante y limitante, él, como no tiene opción de escribir y no tiene opción de moverse, a él le toca empezar a pensar toda la física que él entendía. Y como no podía escribirla, tenía que imaginarla. Y en ese momento él aprendió a pensar más allá de las 3 dimensiones. Aprendió a pensar en 4 dimensiones, 5 dimensiones, 6 dimensiones dentro de su cerebro. Entonces ahí fue cuando él logró conectar unas partes diferentes del cerebro para poder analizar lo que él sabía en más dimensiones de las que lo haría una persona que sí tiene la capacidad de moverse. Entonces eso lo llevó a forzar su potencial cerebral, esa adaptación a su falta de movilidad y poder seguir trabajando y pensando en su materia y en su amor por la física, le permite prender estas áreas. Pero súper interesante. Entonces, estamos condenados a necesitar un obstáculo para poder prender más bombillitos. Como en la película, sí. Lo que hace que esta mujer de base ya tenía cierta inteligencia, lo vemos en las primeras escenas, donde ella pues no le iban a coger de bobita, pero pues cayó en una trampa. Y en su profunda necesidad de sobrevivir es que empieza a desarrollar este potencial. ¿Mm?
Y la película es una lucha por la vida. Ella dice, al principio es cómo me mantengo viva, cómo hago para vivir más, qué tengo que hacer para durar más tiempo y no morirme tan pronto. Y en la medida que va desarrollando ese potencial se va dando cuenta que no importa morir o vivir, que ya es irrelevante si está viva o muerta, ¿sí? Y que al final, cuando logra desarrollar este potencial y se conecta con todo lo que existe, que eso es lo que implica el desarrollo de la conciencia, pues finalmente el propósito cambia más allá de sobrevivir. Pero Sí, lo que hace que se desarrolle el potencial es el, el profundo deseo de la vida de mantenerse viva el conflicto. todo el tiempo. El El conflicto que conflicto. ocurre en este caso, pues es la sobredosis, porque además ella genera la necesidad de consumir más medicina más de la droga para poder desarrollar, conectarse y mantenerse en vida y poder desarrollar más hasta que ya se funde, ¿no? Hasta que se vuelve parte de todo lo que existe. Bueno, utilicé más la palabra. En este caso, decir se funde quería decir no se apaga, Sí, sino se sí. funde con el medio completo, ¿no? Ah, sí. Sí, efectivamente. Ok, vamos viendo cómo aquí me entran grandes preguntas. Y esto no sé si es verdad o es parte de la ciencia ficción de la película o le voy a preguntar a usted hasta dónde se sabe. Esa parte en que ella controla su cuerpo de una forma en que, pues nosotros, en mi vida lo he soñado, eso lo hacen las arañas, no un ser humano. ¿Es real? ¿Esto puede llegar a suceder si yo desarrollo más, prendo más lucecitas? Sí, ha habido unos experimentos súper bonitos que se hacen con monjes, casi siempre se hace con estos monjes tibetanos, donde ellos tienen unas capacidades, por ejemplo, la capacidad de controlar el ritmo cardíaco. Entonces ellos pueden elegir si acelerar su corazón o bajar las pulsaciones de su corazón hasta casi detenerlo. Entonces ese es el nivel de control que comienzan a tener sobre su propio cuerpo. Poder controlar algo que es bastante autónomo como el latido cardíaco, poder empezar a controlarlo. Pueden hacer cambios de temperaturas. En unos experimentos que hacen ellos les ponen unos sensores en la mano de temperatura y ponen un sensor aquí y un sensor acá y ellos pueden calentar un punto y enfriar el otro aunque estén a esta distancia, controlando qué cantidad de sangre llega a cada punto de ese cuerpo. Entonces ellos tienen la capacidad de controlar la circulación y la microcirculación. A ese nivel de control se puede llegar y esto ya está muy comprobado. Y ellos lo hacen a punta de entrenamiento y disciplina física que los lleva a tomar la conciencia del cuerpo hasta ese nivel. Entonces, y todo nuestro cuerpo tiene sistema nervioso. Nosotros tenemos este concepto de que el cerebro está aquí en la cabeza, pero en realidad el cerebro está en todo el cuerpo distribuido a través de todo lugar a donde llegue el sistema nervioso. Entonces, cuando yo tengo una mayor capacidad cerebral, en realidad no estoy hablando de este órgano acá, sino estoy hablando de una mayor capacidad corporal. ¿Por qué? Porque tengo una mayor sensibilidad de cada parte de mi ser. Y esto se ha usado en medicina a través de terapias en las cuales yo puedo controlar mi proceso de recuperación y mi proceso de regeneración de tejido en la medida en que yo hago conciencia de la zona y permito que el sistema nervioso sea más sensible en esa zona de recuperación, imaginando cómo reconstruyo el tejido en perfección. Y eso es aumentar la capacidad cerebral, ¿sí? Decirle al cuerpo, yo soy tan consciente de ti que puedo ir y regenerar o revertir este proceso. Pues usted lo dice y suena como raro, uno se siente como, pues yo nunca en mi vida he hecho eso, ¿cómo se hace? Pero, me acuerdo, cuando me operaron, usted me dijo, tome hilo y póngase a tejer, hilo verde, póngase a Uh -huh. tejer y
visualice su nervio, el que le cortaron, y reconstrúyalo a medida que está tejiendo con sus manos. Y yo lo hice. Entonces, en este momento puedo decir, a lo mejor ese consejo me sirvió y a lo mejor, aunque yo no sea consciente, mi cuerpo sí hizo conciencia y lo pudo ir regenerando, ayudando. Sí. No lo puedo probar, pero lo hice. Y eso ya ha sido muy comprobado en medicina, que son los llamados milagros médicos de personas con secciones medulares, accidentes traumáticos, que la medicina no logra explicar cómo se mueven, cómo caminan después de un accidente que normalmente es de una lesión permanente y no recuperable. Sí, a punta de hacer conciencia de ese cuerpo. Ok, entonces, otra de las lecciones que estamos teniendo hoy con ustedes, hacer conciencia de mi cuerpo me permite tener el control, pero no solo de los esfínteres. Aquí puedo hasta de sanarme, curarme. Sí, por completo. Qué interesante. Además, bueno, es un ejercicio, es una tarea empezar a ser más consciente, porque esto también puede generar salud para mi cuerpo, pero también puede generar. Estaba pensando que podría yo aumentar mi cabello que se me está cayendo. Sí se puede. Pero para poder hacerlo también hay que abrirse a la posibilidad, eso es lo primero. Esto es lo bonito, porque a mí me encantan todas estas películas, porque estas películas nos van llenando de nuevas posibilidades. ¿Sí? Y a mí por eso me encanta la ciencia ficción, porque la ciencia ficción lo que hace es decirte, mira, esto puede llegar a ser posible. Y te expande el cerebro y te lleva a intentarlo. Ajá. Y hay personas que lo logran, que lo consiguen y uno dice, bueno, este mismo cerebro que tiene el otro, que yo también lo tengo, en esta persona expresó esta posibilidad. Eso significa que yo también podría expresarlo. Y ahí es donde nosotros estamos, ya hemos ido aumentando la capacidad cerebral con respecto a nuestros antepasados. ¿Sí? Sí, sí, pero también estamos viendo que la vamos apagando también, porque ahora de alguna forma el dejar de pensar tanto, el uso, por ejemplo, de la inteligencia artificial, en lugar de estar teniendo yo la idea, creándola y maquinándola, me voy a la inteligencia artificial, también entonces me estaría apagando bombillitos, ¿no? Ay, no sé, este tema es muy polémico. De eso se trata, expandir la conciencia. Sí, yo veo la inteligencia artificial con mucha inocencia. Y es que nos va a ayudar a salir del estado de supervivencia. Y ayudarnos a salir del estado de supervivencia nos permite desarrollar la conciencia. Entonces, cuando una inteligencia artificial lo apoya a uno en muchas de las tareas que antes ocupaban tiempo y energía, uno va desocupando ese tiempo y esa energía, y ese tiempo y esa energía que quedan liberados gracias a estas nuevas herramientas me pueden permitir aumentar mi capacidad cerebral a partir de cómo use yo ese tiempo libre. Ahí va, a partir del aumento de la conciencia. Del aumento de la conciencia. ¿Sí? La vida de hoy para personas con privilegio, porque la realidad es que para eso se requiere el privilegio. Cuando ese privilegio de tener tiempo y recursos, sí, que solo el 1% de la humanidad lo tiene, ese tiempo y recursos que tiene este 1% de la humanidad puede generar realmente los grandes genios que ayuden a facilitar la vida de todo el planeta. ¿Sí? Entonces ahí es donde yo tengo una profunda esperanza en que estos recursos pueden aumentar la capacidad humana
Y en una parte que no es solo la inteligencia práctica, no la inteligencia de resolver conflictos o problemas, sino la inteligencia emocional, ¿sí? Aumentar la capacidad de empatía, ver al otro ser humano desde lugares de más amor, de más conciencia, de más compasión, Ujú. porque para poder estar ahí hay que haber salido de este estado de supervivencia, porque requiere sentarse literalmente a pensarme, a sentirme, a conocerme y conectar con mi ser, y desde ahí se aumenta la posibilidad de darle la existencia al otro. Interesante. De acuerdo a todo lo que yo estoy escuchando y lo que yo puedo interpretar, aquí lo importante es la toma de conciencia, no ni siquiera la capacidad de prender y apagar bombillos, es la conciencia que tengo al encenderlos o al apagarlos. Cada vez que estoy Sí, aprendiendo algo, ¿sí o no? ¿Por ahí va? sí, a mí me encanta en la película porque efectivamente en la medida en que ella va aumentando este potencial de uso de su cerebro, ella se da cuenta de que es mucho más que una humana, ¿sí? Primero controla el cuerpo, pero luego empieza a controlar los átomos y comienza a controlar la materia. ¿Por qué? Porque logra salirse de esta idea de que somos el cuerpo y que pertenecemos al cuerpo, ¿sí? Y ella, en estas escenas tan lindas donde ella comienza a recordar toda su existencia, en donde tiene un acceso total a sus memorias, y luego va mucho más allá incluso de el momento en que fue concebida, ella se da cuenta de que la experiencia humana es una ilusión y que la experiencia y que los otros humanos también viven en una ilusión porque todo está interconectado y ella puede interactuar con ese todo interconectado, o sea, entra al tejido mismo de la realidad y empieza a programarlo a su necesidad y a su antojo. Entonces, de eso se trata el desarrollo de la conciencia. El desarrollo de la conciencia es darnos cuenta de que somos más que este cuerpo. Cuando se trabaja en el desarrollo de la conciencia, que lo hacen los chamanes, lo hacen los monjes, los iluminados, este Jesucristo, Buda, Zoroastro, Mahoma, sí, todos estos seres que históricamente están en las escrituras que han alcanzado su estado de iluminación, aparecen ahí registrados en estos textos cómo ellos pueden controlar la materia a su Sí, antojo, los milagros. los milagros. Entonces pueden sanar al otro, pueden multiplicar los peces, los panes, transformar la realidad a su antojo porque se dan cuenta de que esto solo es información y que la conciencia no está localizada ni siquiera en el cuerpo, que el cuerpo es una expresión de la conciencia. Y cuando ya entran en ese estado de inteligencia mayor, tienen un control total de la realidad, ¿sí? Y ahí es cuando esta protagonista puede desactivar a la gente, literalmente apagarla, cambiar la realidad, transformarla, viajar en el tiempo, que es una de las escenas más extraordinarias. Sí, me encantó. Yo comparto con usted Sí, de lo más bello es su viaje en el tiempo, pero además de la forma en que la presenta el director, ¿no? El viaje de ella en el tiempo, haciendo el paralelo, me pareció espectacular. porque cuando uno logra conectar ya con la información, ya el estadio humano deja de ser relevante. Y gran parte del trabajo que uno hace cuando trabaja en el desarrollo de la conciencia es entender que no somos el cuerpo. Sí. Y este es un trabajo profundo que es desarrollar nuestra capacidad de ir mucho más allá del cuerpo. Y Pero es además, transformar la realidad. Ajá. además no somos el cuerpo, no somos únicamente el cuerpo, pero tampoco somos esta realidad que vemos.
nosotros estamos más allá de esta misma realidad, de este cuerpo, de quién soy yo. Lo que pasa es que no tengo esa conciencia para poder estar allá. Puedo saberlo. Esta conversación puede llevarme a decir, estoy convencida de eso, pero mi conciencia no ha llegado hasta allá. Las personas que viven las experiencias cercanas a la muerte logran conectar con esta conciencia, porque justamente cuando su cuerpo está muerto clínicamente, se dan cuenta que no son el cuerpo que está ahí, que siguen teniendo conciencia, individualidad y un montón de emociones que no se parecen a las humanas, sino que están mucho más allá, una conexión infinita de amor con todo lo que existe, en un pleno entendimiento de que aquello que se vive acá es ilusión, pero que es completamente necesario atravesar. Usted dijo Sí. una palabra, individualidad. Quiero que hablemos un poquito de eso porque inmediatamente se me prendió a mí un bombillo. Pero bueno, en la película lo que se muestra es que efectivamente no hay individualidad, somos un todo. Y ella, algo así como que se sacrifica su vida corporal, que ella tiene claro que ya no importa, para entregar el conocimiento pues a otros. Pero usted dice ahora, las personas que tienen la experiencia cercanas a la muerte se dan cuenta que mantienen la individualidad. Yo hubiera pensado que no tienen individualidad, sino hacen parte de un todo. Y así lo describen. Cuando uno escucha los testimonios y las investigaciones, dicen, yo sigo siendo yo, pero ya no soy el cuerpo, ya no soy el nombre, ya no soy el ser identificado en el cuerpo, pero sigo siendo yo, pero al mismo tiempo soy y estoy conectado a todo lo que existe y hago parte de todo. Lo que pasa es que ellos dicen es muy difícil describirlo en términos humanos porque pues estoy en un estado de conciencia más allá de la experiencia humana. Entonces, cuando uno desarrolla esta capacidad cerebral, lo que hace es realmente es permitir que el cerebro pueda traducir la experiencia de la conciencia y mantenerse en ella. Es que me No sé si... parece... No, 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 está súper interesante, pero sí me la alcanzó a volar, me alcanzó a prender un bombillito. Porque, claro, aquí hay que analizarlo como usted lo dice, teniendo, por un lado, la individualidad, no se pierde la individualidad al ser parte del todo. Se mantiene. Y eso es lo que, por ejemplo, en mi caso, yo venía con mi idea de o eres individual o eres del todo. Pero cuando usted me lo plantea no, es que sigo siendo yo un ser individual, pero siendo parte del todo. ¿Qué es lo que yo soy actualmente, pero me olvido? Me olvido que yo tengo conexión con el agua, con el árbol, que tengo conexión con mi hermano, que lo que le pase a este ser humano me pasa a mí porque somos parte de ese todo. Y estamos en esta ilusión que, que nos da la limitación del cerebro. ¿Sí? Porque justamente el cerebro nos limita en la capacidad que normalmente usamos, el cerebro nos limita y nos hace creer que somos algo diferente, que estamos separados, ¿sí?, del otro, y la información que nos llega en tan poquita medida que nos limita profundamente. No vemos todo lo que se puede ver, no oímos todo lo que se puede escuchar, no sentimos todo lo que se puede sentir, porque sería abrumador. Entonces, este cerebro que no está en desarrollo nos limita y nos mantiene limitados. Y cuando lo podemos desarrollar y cuando accedemos al desarrollo de la conciencia, lo que hacemos es ir rompiendo esas limitaciones. Entonces, el cerebro filtra la realidad permanentemente, y cuando uno habla de desarrollar la capacidad cerebral, en realidad uno no está adquiriendo algo, sino está rompiendo los límites que nos imponen. Y si pudiéramos ir un poco más allá, le pregunto, ¿realmente no estamos aprendiendo, sino recordando? Pero recordando,
Uy, esto está muy bueno. Yo me arriesgaría a decir que estamos reconectando. Ah, ok, reconectando. Sí, la conciencia todo el tiempo está en conciencia. El Ujú. cuerpo está conectado a la conciencia, pero limitado por la biología y la capacidad. En la medida en que empezamos a aumentar la capacidad cerebral, lo que hacemos es aumentar la conexión con la conciencia. ¿Sí? Estamos reconectándonos con esa conciencia. ¿Mm? Por eso, entonces, los monjes pueden llegar a controlar toda esa parte de su cuerpo sin perder su individualidad, pero también sin salirse de su propia materia, porque están Exactamente. conectando con esa conciencia, no, no recordando ni saliéndose de ella. Solo dándose cuenta que son más. Ok, entonces, si yo quisiera aumentar mi capacidad, ya no voy a volver a decir mi capacidad cerebral porque ya vemos que la tengo. Lo que necesito es aumentar mi conexión con mi conciencia. Existen formas, por ejemplo, la meditación, dice usted, Ujú. el entrar en más momentos de inocencia, el tratar de plantearme la realidad que vivo desde el quitarme este velo de conocimiento. En vez de aumentar el conocimiento, es quitarme lo que conozco y empezar a sorprenderme cada día, en cada momento. Esto me ayuda a conectar con mi conciencia. En la película hay un momento que a mí me encanta, que es cuando ella llama a su madre y le agradece por el cariño, el amor y los besos recibidos, cuando le dice lo recuerdo todo. Es el conectarnos con la gratitud. Pienso que también es otra de las herramientas que nos permite aumentar la conciencia. El, el, el dolor, las dificultades de la vivencia, el trauma en sí mismo nos desconecta mucho y provoca la caída de la conciencia, porque nos identifica con la separación. Cuando uno logra atravesar el dolor, cuando uno logra atravesar el trauma, vuelve a reconectarse con la gratitud y con la conciencia y se reconcilia con la historia, con el evento, con la persona y empieza a reconectarse con la gratitud de lo vivido. Y pienso que este sentimiento de gratitud ayuda un montón a aumentar la capacidad. Y también está la autenticidad. Cuando uno pues es criado bajo estos esquemas tan cerrados, sociales, familiares, ¿sí? De la idea de lo que uno debe ser, uno comienza a formar como una máscara de personalidad para poder existir en este mundo, que también limita mucho y evita que uno sienta esta expansión. En la medida en que uno se va dando cuenta que es una máscara y la puede ir rompiendo y desarrolla esta autenticidad y empieza a liberar estas formas de ser en una aceptación de lo que uno es, siento que también se expande profundamente la conciencia y la capacidad. Entonces, esta libertad de ser quienes sentimos que queremos ser, me parece que también ayuda a expandir muchísimo la conciencia. Y también me parece que genera como, no es una contradicción, pero sí genera una dualidad, porque inicialmente decíamos el conflicto o el problema o el asunto complicado despierta, prende mis bombillos y me lleva a conectar con mi conciencia. Pero también ahora me dice, sí, pero es que cuando estamos eh, quitándonos la máscara, quitándonos la máscara que estamos usando para protegernos del dolor, también aumentamos la conciencia. Porque ahí ya es la trascendencia, Ok. ¿sí? Porque vivo el dolor, aumenta mi capacidad, pero cuando lo trasciendo, ahí me quito la máscara.
¿sí? Y me reconcilio profundamente con la experiencia. Y ahí puedo conectar con la gratitud, ¿sí? Ahí es cuando se dicen estas frases que yo las vivo y es como, gracias a Dios tuve que vivir todo este dolor porque si no, no sería la persona que soy hoy. No tendría los conocimientos ni los entendimientos, ni habría desarrollado la empatía que hoy tengo gracias a esos dolores. ¿Sí? Sí. Entonces, el dolor me moviliza, me revuelca, me genera nuevas conexiones, me genera nuevas estrategias y luego la trascendencia de ese dolor y la reconexión con la gratitud por lo vivido aumenta mi conciencia. ¿Y qué pasa cuando yo no logro trascender esos dolores? Nada, es la vida sucediendo, tampoco hay Ujú. que ir hasta ese lugar. A veces uno solo se queda en la capacidad de supervivencia y con eso es suficiente, tampoco hay que sentirnos mal por no alcanzar esos estadios. Esta película solo nos muestra una posibilidad, eso es lo bonito, Ujú. de decir, podría seguir este camino. Sí, sí, sí. También ahí habla de la posibilidad o lo que muestra es esa conexión con ese todo más grande y también lo vi como un rompimiento con el esquema del tiempo, porque hay una escena que yo la amo. Yo ya le dije a usted, amo la escena cuando estas dos Lucis se me encuentran y representan en la pintura de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, donde ella va a ese pasado de la neandertal, de la simio, mejor, y le entrega conciencia, la toca simbólicamente, le entrega esa conciencia y luego ella desaparece y vuelve y arranca en esta época. Es como romper el esquema del tiempo. Esta escena es fabulosa, Me a mí encanta. me encanta, a mí me encanta también porque cuando se estudia el ADN es un paquete de información y la capacidad de información del ADN, bueno, no recuerdo el dato exacto, pero se mide en petabytes, que es una cantidad, un volumen enorme de información lo que puede guardar una molécula de ADN. Y se dice que ese ADN conserva toda la información desde el primer ser que tuvo ADN. Nosotros tenemos este ADN hace 1.000 millones de años, ¿sí? Cuando comienza la vida en el planeta y cuando yo aumento mi conciencia y mi capacidad cerebral, lo que ella está haciendo es acceder a la información del ADN, en donde ella recuerda cuando fue lúcido, porque efectivamente nuestro ADN, ese primer ser, o pues no es el primero, pero pues el que se encontró y que es como el eslabón de comienzo de la humanidad, está en nuestro ADN. O sea, nosotros fuimos ese ser, porque es un ancestro, un antepasado común. Y también podemos recordar el lémur que fuimos y también podemos recordar la bacteria que fuimos hace 1.000 millones de años y también podemos recordar la primera cadena de ADN sintetizada espontáneamente pues en el proceso evolutivo, porque desde ese día la información está guardada en nuestro ADN. Así que nosotros, mm, las nuevas teorías que estudian el ADN y la cantidad de información que guarda, hablan de que el ADN guarda la misma cantidad de información que existe en este universo mismo, o sea, tiene la misma cantidad de información que cabría desde el día que el universo fue creado. Así que cuando nosotros adquirimos esta capacidad de acceder a esta información, nosotros podemos eh, ser y conectar con la historia misma del universo vivido. ¿Sí? Interesante, sí. Entonces, ¿ella qué hizo? Simplemente acceder a toda la información contenida en nuestro interior. Nosotros tenemos la historia del universo en nuestro ADN guardada, codificada, y lo que no podemos es acceder a ella porque no logramos desarrollar por completo la conexión. Pero cuando lo logramos, ahí está toda la información.
y Un, podemos viajar en el tiempo. ah, un profesor mío me enseñó un día que la información no se crea ni se destruye, que se transmite. Ujú. Y eso es lo que Sí. estamos viendo cuando usted lo dice así. La información se ha transmitido desde la primera célula que tiene ADN. Ujú. Cuál es el primer organismo que tiene ADN? No tengo ni idea. Ah, No, mi capacidad cerebral no, todavía no llega a esa. debe tener, tenemos la información de la MEVA, de ahí para De ahí acá, para ¿no? atrás, exacto. Claro, claro que la debemos Sí. tener. Entonces, es súper interesante, oiga. La película le despierta a uno esas preguntas, despierta todas esas posibilidades que están allí. También nos muestra ese conflicto del ser humano entre aquel, aquel altruismo o aquel deseo de conocimiento con el profesor. Y ella, el Ujú. altruismo, el decir, sabe que esto no me lo puedo quedar yo sola. Primero ya no me importa morir porque ya sé que no pasa nada, que yo no soy este Ujú. cuerpo, pero ahora no me puedo morir sin contar esto. Sin aportar esto, sin aportar este conocimiento. Efectivamente, y por eso me encanta esta película, porque la vida es una transmisión de conocimiento automática. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, el cuerpo ya sabe cómo organizar cada átomo y cada estructura para poder existir y ser funcional. Y eso se transmite. Y el cuerpo va evolucionando y esa evolución se va transmitiendo. Entonces, dejamos de necesitar cola y se transmite que ya no hace falta, dejamos de necesitar las cordales, entonces ahora ya los niños nacen sin cordales. Y se va pasando esa información y se va pasando esa información generación tras generación y ni siquiera toca enseñarlo. Sí, la vida misma en su automatismo va diciendo, mira, te paso todas las soluciones biológicas existentes para seguir con vida y te las paso en este paquete de información, ni siquiera hay que enseñarle al otro eso. Entonces, es natural a la vida la transmisión de conocimiento, es natural a la vida la transmisión de información. Nosotros solo lo volvemos, lo simbolizamos a través de la enseñanza y de la comunicación, pero es la pulsión de la vida misma, solo que es expresada en estos ambientes de comunicación, educación y transmisión del conocimiento. En esto que estamos haciendo hoy, en automático, es como que rico hablar de esto y qué rico que alguien lo escuche y que algo de esto le permita aumentar su cantidad de información. Es muy automático, inherente al estar vivo. Ajá, pero así como usted lo plantea, también me surge otra pregunta o me surge una inquietud. Cuando estamos hablando de eso, de que la información está transmitiendo, ahí estamos hablando de que también los animales reciben su paquete de información. Y ellos no tienen la comunicación verbal como nosotros, la capacidad de comunicación verbal de esta forma, porque deben tener algo, pero no Sí. tienen esa capacidad de verbal, de escribir palabras, de pensar palabras y de decir palabras para transmitir conocimiento, pero no lo necesitan, están transmitiéndolo a través de su propio ADN, de especie. Y no solo eso, yo voy a ir un poquito más allá y es, todo tiene conciencia. Cada átomo, cada molécula, cada espacio entre moléculas tiene una conciencia, una inteligencia organizadora que transmite la información y la mantiene y la actualiza. Ni siquiera es a nivel de especies animales. Todo lo que existe tiene conciencia. ¿Por qué? Porque para poder existir hay una conciencia detrás. Una conciencia Porque creadora. una conciencia creadora. Porque no se puede manifestar algo en la realidad si no está primero en la conciencia. ¿Sí? La energía sigue la información. Entonces, ningún átomo del universo
existiría sin una conciencia organizadora detrás que haga necesaria la materialización de ese acto. Ya nos pusimos bien, ya se nos prendieron las lucecitas. Y estoy segura Sí. que a todos los que están escuchando allá al otro lado, Mujer Arte, el podcast, también se le están prendiendo los bombillitos porque esto realmente no solo está muy interesante y genera curiosidad, está haciendo que pensemos simultáneamente. Lo estamos oyendo y estamos pensando. En mi caso, estoy volviendo a la película, estoy pensando, estoy cuadrando la pregunta, pero estoy sobre todo escuchando y pensando, tomando conciencia, prendiendo bombillitos, yo creo. Y yo ando en la misma. Yo me escucho y en esta inocencia de la niñez digo, ay caramba, ¿qué es esto que estás diciendo? Qué bonito. Estoy aprendiendo. Está lindo, ¿no? Y es verdad, nos está enseñando cantidad de cosas, formas diferentes de verlo, formas, como usted dice, formas diferentes de hacerlo, de verlo, de comprenderlo. Me gusta además y le agradezco, profe, porque de esta forma no está tan complejo. Aquí no estamos hablando de fórmulas matemáticas ni físicas. Estamos hablando de cosas que puede llegar, es mucho más asequible para nosotros, ¿no? Para poder entenderlo. Entonces yo creo que ese es un gran aporte que nos está entregando usted en el día de hoy. Además de todo esto, estos bombillos que se nos encienden. Ana, es muy bonito. Este es el ejercicio activo de la conciencia, justamente. Ok, qué interesante. Oiga, profe, ¿qué más lecciones nos deja esta película? A mí me encantó la de No Tiempo y No Espacio, ¿sí o no? Que también eso incluye. Ujú. Porque Esta- ella podía estar en múltiples lugares, sí, con el solo deseo de habitarlos. es la escena cuando está sentada frente como a una pantalla y la va corriendo, como ella quiere. Ujú. Esa Exacto. para mí simbolizó el tiempo, pero el espacio también. El espacio también. Conciencia, no tiempo, no espacio, eh, parte del todo, ser parte del todo. Esta necesidad altruista de compartir lo que ahora se aprendió, Ujú. que me parece maravilloso. Yo me acuerdo siempre de una canción de Pablo Milanés que en su estrofa inicial dice, la vida no vale nada si no es para amanecer porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. Eso Ay, lo qué vemos ahí lindo. en la película. Ujú. Ujú. Eso lo Bellísimo. vemos ahí. ¿Qué otra lección nos deja esta película? La capacidad de apoyar y defender aquello que yo considero que es valioso a una costa de mi propia vida. ¿Mm? Altruismo puro. Sí, cuando uno se da cuenta de que algo es realmente valioso, apoya eso independientemente de su propia seguridad, que eso me parece muy valioso, porque es tomar esta fuerza de decir esto con lo que veo y conecto y sé que es, merece incluso mi propia vida para poder defenderlo y que continúe. Que es la lucha humana en sí misma, es la revolución en sí misma. Sí, que me Sí. parece extraordinario. Y que lo vemos en muchas, no, no es algo absolutamente común, pero lo vemos. Estos actos altruistas los hemos visto a lo largo de la historia, hay seres que lo han hecho. La misma historia de Jesús, ¿no? Entrego mi vida con tal de dejar Ujú. el conocimiento a la humanidad. Ese es Exactamente. y me parece muy lindo. No, no lo había esa parte no la vi venir. Así es que me acaba de sorprender. Yo tampoco, créeme. Nos estamos empezando a ver. Sí. Me parece muy lindo. Esto del altruismo me parece muy bello porque además es una gran lección de humanidad
que a veces se nos olvida, a veces la perdemos, eh, a veces pierdo fe en la humanidad, pero llegan estas situaciones. Bueno, esto es una película, pero hay seres humanos que nos reconcilian nuevamente con esa idea de humanidad porque la tienen, lo viven Sí. y lo podemos ver, ¿sí o no? Y tienen el valor de pararse a defender lo que ellos consideran adecuado, justo y correcto. Me parece maravilloso, lindo. ¿Qué se nos queda de esta película maravillosa? Ay, que el mundo es un mar de infinitas posibilidades y que ver este tipo de contenido me abre a esas nuevas posibilidades. A mí me encanta que abre la mente Sí, y expande la conciencia. y expande la conciencia. Muy bien, entonces, prometimos dejar preguntas que nos lleven a reflexionar un poco, ¿no? Esta es la tarea para que nos la llevemos puesta para nuestro interior, nuestra propia reflexión. ¿Qué podría hacer yo si expando mi conciencia poco a poco? ¿Hasta dónde podría yo llegar? Es una pregunta sin respuesta, simplemente son preguntas. Ujú. ¿Qué otra pregunta podríamos dejarnos? Si yo me doy cuenta que soy más que un cuerpo, que soy más que la experiencia limitada de mi capacidad cerebral, ¿qué estaría dispuesto a liberar en mí para dar al mundo? Muy linda pregunta además, muy linda. ¿Qué puedo hacer yo para ir aumentando mis niveles de conciencia? Para ir conectando más con mi conciencia. Que esté en mis manos, que sea algo que pueda yo hacer, que no necesariamente sea levitar o mantenerme en un estado zen, no me tengo que convertir en un monje tibetano. ¿Qué puedo yo hacer para conectar un poco más con mi conciencia? Yo algo que hago activamente es ver la belleza del mundo. Sí, yo sé que hay dolor, sé que hay cosas difíciles, sé que hay violencia, guerra, opresión. Yo soy consciente del dolor que vive el mundo, pero yo me conecto profundamente con lo bello, incluso en procesos de mucho dolor y mucha dificultad personales, me conecto con la belleza, ¿sí? Y veo, me gusta ver la bondad de las personas, me gusta ver la fortaleza del espíritu humano, admiro profundamente el valor de cada ser de estar existiendo en este plano, en esta tierra, en esta experiencia humana, lo admiro profundamente. Me concentro en la belleza de la naturaleza y de los otros seres que nos acompañan en este planeta y siempre intento ver el lado bueno de cada cosa que sucede, por más dolorosa que sea. Pienso que eso me ha ayudado muchísimo a conectar con esta conciencia y desarrollarla. Qué lindo, profe. Pues yo creo que hemos cumplido con la misión en el día de hoy de el análisis cinematográfico de esta gran película. Invitación para que la vean, porque aunque hemos hablado de ella, es muy buena, está interesante, es una actuación muy buena la de esta chica. Los elementos que le incluyen a la película también son muy interesantes, muy bonitos. Es un poco diferente, a mí me voló el cerebro la primera vez que la vi, pero tiene un giro muy lindo, tiene un giro que realmente termina uno diciendo valió la pena, ¿sí o no? Absolutamente, y es divertidísima de ver, es divertidísima porque es acción pura que uno no se imagina que tenga un contenido tan profundo. Sí, sí. En el inicio, cuando empecé a verla, yo dudé un poquito. Dije, el profe se equivocó. O yo me equivoqué de película.
Pero luego, claro, la fui entendiendo y me fui llevando hasta que llegué al final y dije, valió la pena quedarme toda la película. Así es que esa es nuestra invitación. Estoy hablando por los dos, hay que verla, ¿sí o no? Sí, hay que verla. Hay que Hay verla. que verla. Y coméntenos, cuando la vea, venga aquí al podcast y coméntenos qué le pareció, qué opina, en qué está de acuerdo con nosotros y qué se nos pasó. Porque hay muchos aspectos que otras personas van a ver y van a poder comentarlas. Así es. Los vamos a leer y los vamos a contestar, ¿vale? Muy bien. Profe, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Mujer Arte, el podcast, por esta conversación tan entretenida, por estas reflexiones que nos ayudan a conectar más con nosotros mismos, por sembrarnos estas pequeñas inquietudes que nos generan, en mi caso, deseo de conectar y de adquirir más conciencia. Así es que muchísimas gracias por su tiempo, gracias por dedicarnos estos minutos y seguiremos de cine o no. Absolutamente. Te agradezco por la invitación. Para mí esto es enormemente satisfactorio y divertido. Y agradezco tu creación. Agradezco la creación de Mujer Arte y que tenga estos espacios donde podemos también distraernos un ratico, reírnos y al mismo tiempo aprender. Muchísimas gracias, profe. Pues yo le agradezco muchísimo a todos ustedes. Muchas gracias por quedarse, por apoyarnos, por compartir este contenido, pero también por los comentarios que nos dejan, nos enriquecen, nos dejan inquietudes. Díganos qué película quiere que comentemos. Nos le medimos. Póngale ahí que nosotros nos Absolutamente. vemos, la comentamos, hasta hacemos aquí un cineforo. Gracias por permanecer allá. Gracias a quienes hacen posible que este podcast llegue hasta ustedes. Estoy hablando de Ingrid, de Edgar. Muchísimas gracias. Y recuerde seguirnos en Mujer Arte Hoy en todas las redes sociales. Suscríbase al podcast, compártalo con otras personas. Es el aporte que usted puede entregarnos a nosotros. Los dejo con esta frase que la he vuelto ya eslogan del programa. La felicidad no es un derecho, es una obligación que nosotros tenemos la responsabilidad de ir a buscarla. Muchas gracias. Gracias por regalarte este momento en Mujer Arte, el podcast. Recuerda que cada paso hacia adentro es un acto de amor propio. Te espero en el próximo episodio para seguir creciendo juntas.